En el Evangelio de San Marcos aparece Jesús camino a Jerusalén. Y es la tercera ocasión que Jesús, hablando con sus discípulos, los más cercanos, les dice que tiene que pasar por la pasión, por el sufrimiento, por el rechazo, por el dolor, inclusive por la injusticia y la muerte. Y cuando está hablando de todo esto, los discípulos, comenzando con Santiago y Juan, le dicen: queremos nosotros estar a tu derecha, a tu izquierda, queremos privilegios, queremos honores, queremos algo que no sea eso que tú nos estás hablando. Nos damos cuenta cómo Jesús es tan paciente con nosotros, con los discípulos. Ya estuvo 3 años enteros con ellos, fueron testigos de todo lo que es y hace Jesús, comprenden, o pensaban que comprendían quién era Jesús, y sin embargo se dan cuenta que lo que piensan no son los pensamientos de Jesús, los deseos no son los deseos de Jesús. Y esto nos pasa muy seguido a nosotros. Por años y años podemos supuestamente estar cerca de Jesús o cerca de la iglesia, pero profundamente no hemos ni captado ni entendido qué significa ser de Jesús, ser discípulo de Jesús, tomar la cruz y seguirlo, y no buscarnos a nosotros, sino buscar el servicio a los demás. Esto es un camino largo, pero un camino bellísimo si nosotros nos disponemos a aprender permanentemente de Jesús. Por eso es tan importante que nosotros escuchemos la palabra de Dios, comulguemos, estemos atentos a lo que nos dice la Iglesia, porque es muy natural que nosotros vivamos nuestra relación con Dios a nuestra manera, en nuestro modo de pensar, de querer. Como dicen y decimos nosotros, vivimos nuestro cristianismo o catolicismo a nuestro modo, a nuestra forma muy nuestra, pero que está muy lejano del modo de Jesús, del modo del Evangelio, del proyecto del reino de Dios. Y entonces tenemos que ayudarnos juntos para siempre estar dispuestos a ser interpelados, invitados, un poco movidos por el mismo Jesús. Y aquí vemos cómo Jesús le pregunta a Santiago, a Juan, a los discípulos: ¿y qué desean ustedes? Entonces aparecen los deseos de Santiago y de Juan, que son deseos para ellos, son deseos mundanos, son deseos de egoísmo, son deseos de poder, de gloria, de una vida más fácil. Expresan esto. Y Jesús no se asusta, sino les dice: no, ese no es el camino. Y dice el Evangelio que los llama así, los atrae así. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Cuando comenzamos a hacer cosas que no son de Dios, cuando comenzamos a pensar con cosas muy diferentes a Dios y al Evangelio, cuando reaccionamos de manera radicalmente diferente a lo que hemos aprendido de Jesús y de la Iglesia, Jesús y la Iglesia no nos rechazan, sino simplemente nos tratan de acercarnos más, porque mientras más errores, más equivocaciones, más caídas, más pecados, más necesitamos acercarnos a Jesús, más necesitamos acercarnos a la Iglesia. Y entonces uno va aprendiendo paulatinamente, pero sinceramente, auténticamente, a transformar mi corazón, mi pensamiento, mis actividades diarias, mis actitudes. También aparece un elemento precioso
donde dice Jesús, yo entiendo que por todas partes lo importante es el dominio, es el poder, el autoritarismo, el competir, el ser los primeros. Y dice esta frase, pero entre ustedes, que no sea así. Entre ustedes no, porque ustedes no son como los demás. Ustedes tienen algo especial. Ese algo especial es la vida de Dios, la vida del Espíritu Santo desde nuestro bautismo. Hemos sido consagrados. La consagración de un cristiano hace que pensemos diferente a lo que otros piensan, que sintamos de manera diferente, que reaccionemos de manera diferente. Entonces, no hay que preocuparse si frente a otros que gritan, insultan, nosotros somos pacientes, tenemos palabras de benevolencia, palabras de caridad. Si ante otros que roban, nosotros no lo hacemos. Otros pueden mentir y nosotros tratamos de ser verdaderos. Otros están buscando cómo explotar a otros para tener ganancias y a veces ilícitas para sí mismos, y nosotros no lo hacemos o intentamos no hacerlo, no porque seamos inmaculados, no porque seamos perfectos, no, sino porque nos dice Jesús, entre ustedes, que no sea así. Y esta palabra tiene mucho poder en el interior, por ejemplo, de nuestras familias. ¿Que otras familias discuten, se pelean, se divorcian, se separan? Sí, pero entre nosotros, en nuestra familia, nosotros nos acercamos a Dios, al Evangelio, somos discípulos de Jesús, hacemos nuestra lucha, rezamos, porque tiene que ser diferente. En nuestra familia vamos a tratar de vivir de una manera diferente. Pero lo mismo entre los amigos. Hay amigos y amigas que son cómplices del pecado, cómplices del mal. ¿Cuántas cosas organizamos con nuestros supuestos amigos y amigas y que en verdad es conducirnos a males, a vicios, a desfiguraciones del corazón humano? No, esos no pueden ser los amigos. Y entonces, entre los amigos y amigas, tenemos que hacer un camino de conversión, de cambio. Porque entre nosotros, que somos de Jesús, que somos bautizados, no debe ser así. En otro grupo de amigos sí, pero entre nosotros no. Nos distinguimos por ser serviciales, por ser apostólicos, por ayudarnos los unos a los otros, que sea ese el distintivo entre los amigos. Hoy le damos gracias a Dios porque a pesar de que nosotros estamos pensando en cosas muy diferentes al pensamiento de Jesús, o estamos muy lejos del Evangelio, Él nos sigue acercando a Él. Él nos sigue invitando para ser como Él. Y esto nos alienta, nos compromete para ser mejores discípulos misioneros de Jesús. Y aquí uno puede entender por qué nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones, podemos ser misioneros. ¿Por qué podemos ser misioneros? Porque comunicamos o debemos comunicar aquello bueno que hemos aprendido del Evangelio. Cada vez que tú sirves, cada vez que tú amas, cada vez que tú perdonas, cada vez que tú haces algo bueno, pues has aprendido algo de Jesús. No estamos en blanco. Hemos experimentado la acción del bien. Entonces hay que multiplicarlo, hay que comunicarlo. Todo lo bueno que vayamos aprendiendo de Jesús y del Evangelio, comuníquenlo, transmítanlo, no tengan miedo. Y aquello que no es de Dios, que nos aleja de Dios, escuchemos a Jesús. Acerquémonos al Evangelio para que vaya transformando lo que todavía está oscuro en nuestra vida en algo más luminoso. Aquello que es pecado o vicios, lo haga virtud y lo haga gracia. Con María, todos discípulos misioneros de Jesucristo.